llegó. Ya está con nosotros el presidente de Renovación Nacional, el futuro ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, para conversar aquí en lo que queda del día de distintos temas. ¿Cómo está, diputado, todavía? Sí, pues tengo todavía en funciones de diputado y de presidente de partido. Buenas tardes. Diputado, presidente de partido y futuro ministro. Sí, pero las dos primeras funciones las dejo de diputado y de presidente de partido el próximo 10 de marzo. Y ya absolutamente sumido en lo que va a ser el Ministerio de Vivienda, la pega, que es bastante intensa, muy distinta a lo que uno venía haciendo, y por lo tanto muy novedosa y con hartas ganas de que parta luego. Ya vamos a estar hablando de lo que va a pasar en Renovación Nacional a partir de marzo y también del Ministerio, pero tenemos que partir con lo que ha pasado en los últimos días, que es los nombramientos. Los subsecretarios que presenta ayer el presidente electo Sebastián Piñera quedaron todos bien contentos en Chile Vamos. Sí, a ver... lo que pasa es que se han hecho las cosas de manera distinta. Y digo que se han hecho de manera distinta porque la experiencia sirve. El propio presidente de la República, el propio presidente Piñera lo decía. La mejor escuela, la moneda. Y en esto se está graficando. Ha habido procesos de conversación con los partidos, de búsqueda de candidatos. Se le pidió a los presidentes y a las directivas de los partidos proponer nombres. Se ha conversado mucho más. Y por lo tanto, el proceso de tanto de ministros como de subsecretarios, que ya se conocen, ha sido bastante más fluido con los partidos, entendiendo que los partidos no son los que gobiernan, ni mucho menos, sino que el presidente es el que resuelve, pero ha habido una mucha mayor armonía, y creo que han sido buenos equipos bastante calificados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Y ahora viene lo de los intendentes, estamos en eso también. Hemos tenido reuniones para conversar con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y con el propio presidente, donde hemos entregado nuestras alternativas. Y eso se va a saber pronto también, dentro de los próximos días. ¿Ahora está entrampada la región metropolitana? Nosotros tenemos un buen candidato, que es Felipe Irarrázaval, que ha salido en todos lados, así que ya a esta altura... Que es concejal de Vitacura, de Lo Barnechea fue también, y ha surgido como un nombre, una buena alternativa. ¿Y RN quiere esa intendencia? Nos interesa y mucho. Más allá de que tienen los parlamentarios de la región metropolitana. Claro, tenemos los 2 senadores y somos el partido que en la última elección sacó casi un 20% de la votación en la región metropolitana. Pero nos interesa que exista un intendente de la región metropolitana nuestro. Tenemos un buen nombre, creo que lo puede hacer muy bien, una persona joven, que tiene ganas, entonces puede ser una muy buena alternativa. Pero al final lo decide el presidente, y lo hemos hecho y así hemos funcionado. Pero mire, ha habido, para terminar con la pregunta, ha habido un buen proceso no solamente de búsqueda, sino que de conversación con los partidos, y además ha habido muy buen criterio del presidente y de su equipo más cercano al momento de designar y decidir. Eso se ha reflejado en que los partidos quieren, nadie va a quedar saltando, porque siempre uno lo quiere todo, pero finalmente ha habido un buen proceso que hace que estemos bien, más que conformes. Ahora detengámonos un poco en eso, porque en otro tiempo habríamos visto a la derecha, en vez de hablar, como hablan ahora, de personas de experiencia, de cuoteo político, ¿verdad? Habríamos visto a la derecha hablar de los cuoteos de los partidos y no de los equilibrios por partido que hablan ahora. ¿Qué pasó en el tránsito? Porque efectivamente hay muchas personas que se repiten el plato, fueron cuoteados los partidos, y hay personas que incluso han sido cuestionadas porque no tienen títulos profesionales, más allá de que yo comparto no que tienen que tenerlo, pero también está eso sobre la mesa. Hay algunos conflictos de interés que no se han resuelto. ¿Qué pasó en el tránsito? Que ahora hay tanta autocomplacencia con lo mismo que se criticó tanto en algún momento. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay bastantes diferencias, y no sé si bastantes, pero hay matices que señalar. El que se repitan o no se repitan, yo no tengo ningún problema. Nunca lo tuvo. Nunca lo he tenido. Ahora, el tema es cuando a una persona por ineficiente lo echas de un cargo y a los 2 meses aparece en otro, o en uno y sin asumir mayores responsabilidades. Pero que exista un buen un buen subsecretario, por poner un ejemplo como el Rodrigo Villa, y que se repita con toda la experiencia que tiene, a mí me parece absolutamente normal. No todos son repetidos, son unos pocos. Me parece absolutamente normal y razonable. Sí coincido que en el tema del cuoteo lo hemos criticado, pero aquí lo que hay es conversación con los partidos proponen nombres, el presidente resuelve. Pero al final hay cuoteo igual. O sea, si hay ministro de un partido, el subsecretario es de otro. Hay equilibrios 8 para uno, 7 para otro. Sí, en algunos, sí, está bien.
Pero que, a ver, está bien. Si yo lo que el cuoteo entiendo es que, mira, Renovación Nacional, a ti te corresponden 5 personas, pon al que quieras, operador político 1, 2, 3 y 4, o persona 1, 2, 3 y 4, y es tu cuota que se te asigna y tú resuelves y decides al nombre. Eso es criticable y lo vamos a seguir criticando. Lo que se ha hecho acá es consultar a los partidos, porque nadie puede pretender que los partidos no se les consulte, no se les pregunte, para que lleven adelante la búsqueda, la presentación de nombres y finalmente se decida por alguno de ellos. Yo creo que hay algún grado de matiz. No sé si la convenzo mucho por su cara, pero creo que hay algún grado de matiz. Y hay una diferencia. En el fondo, los partidos tienen que estar presentes. Cuando nosotros éramos oposición, los partidos del oficialismo también lo hacían. Lo que nosotros en algún minuto criticábamos o donde poníamos el énfasis era, oiga, no le entregue a los partidos la decisión de los nombres y el presidente se haga a un lado como si no tuviera mucho que decir o desear. Eso. A propósito de los partidos, hoy día Carlos Correa en una columna en el diario La Tercera decía que los anuncios de la instalación del gobierno y los cargos del gobierno daban cuenta de un Piñera que probablemente no iba a apostar mucho al Congreso, que sus políticas públicas iban a pasar por la administración del gobierno, excepto cuando viera que podía conseguir grandes consensos en un parlamento que es súper diverso y en el que la derecha no tiene hoy día mayoría. ¿Cómo va a ser el trabajo con el Congreso? Usted que va a ser ministro va a tener que trabajar directamente con los legisladores. Y en esa línea, ¿va a haber alguna reunión del presidente Piñera con los partidos de Chile Vamos precisamente para planificar esa tarea? Sí, nosotros no nos podemos obsesionar, porque aquí hay como una obsesión de que todo tiene que ser ley. La típica del chileno, todo tiene que tener su buen timbre, ojalá hartas copias ante notario. Bien archivado ahí. Y bien archivado y con harto timbre y sellos. Bueno, es así esta cuestión. Y es cultural. Y por lo tanto, ojalá que todo sea bajo el rango de ley. No todo tiene que ser ley. Y esto no significa pasar por alto la institucionalidad por ningún motivo, pero hay un montón de cosas que se pueden impulsar y proyectos que se pueden impulsar sin necesariamente ir al Congreso. Uno, ¿cuándo va al Congreso en esos proyectos? A través de la ley de presupuesto, eso de todas maneras. Y los parlamentarios y el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, puede fiscalizar cada uno de esos proyectos de la mejor manera que le parezca, con todos los instrumentos que existen. ¿Pero eso significa que no van a haber grandes reformas en este gobierno, por ejemplo? Iba viendo a ese tema. O sea, la obsesión al sacar leyes y llevar toda la discusión al Congreso, eso es evidente que no va a ocurrir, porque no es el objetivo. Pero sí, el presidente lo ha señalado, que vamos a avanzar. Y ese es su objetivo, y lo dijo en la campaña, y lo ha vuelto a reiterar, y lo volvió a reiterar en los últimos días, en grandes acuerdos en temas que sean relevantes. Y ahí sí que se va a necesitar ley. Infancia, donde ya salió la subsecretaría de la niñez, que está vigente, pero falta todo el resto de la institucionalidad, y la ley que regula los derechos de protección de la niña. Luego están los temas de seguridad pública, que también lo dijo. Eso también requiere una reforma importante, y también significa una reforma legislativa, también administrativa, pero también legislativa. Los temas como migración también requieren de una reforma legislativa importante. Y pongo otro tema sobre la mesa, que el propio presidente lo ha señalado, la reforma en materia de salud, que también se hace importante. Esos son 4 temas, por ejemplo, que el presidente ha señalado como prioritario, que donde se requiere grandes acuerdos y donde vamos a ir al Parlamento de todas maneras. Lo que sí está claro, lo dejo clarísimo. Pensar que vamos a llevar cada cosa que se nos ocurra al Parlamento para transformarlo en ley muchas veces no es necesario. Y perfectamente se puede hacer una buena gestión sin necesidad de tener todo bajo el marco de una ley. Ahora, ¿va a haber alguna reunión del gobierno entrante con los parlamentarios de Chile Vamos que asumen en marzo? Lo planteamos ayer en esta conversación que tuvimos con el presidente. Y sí, la idea es lograr una reunión. Yo creo que lo más eficiente es que sea una sola reunión de todos los parlamentarios, de los 72 más los senadores. 72 diputados más todos los senadores, y que el presidente decida en qué minuto y en qué momento se va a hacer. Pero ayer nosotros formalmente se lo planteamos al presidente como una necesaria coordinación que se requiere ahora. ¿Es una coordinación de prioridades? De prioridades y también de camaradería necesaria, conocerse más, saber cuáles son las prioridades legislativas, cuáles son los énfasis del gobierno. Yo creo que el presidente ha estado muy sumido, y eso es muy normal, en conformar el gobierno en estos meses, pero el Parlamento es una fuerza equivalente que hay que poner la atención, y ahí los partidos y el propio gobierno tienen que desviar su mirada un poquito también al Parlamento, que se hace muy importante, y eso se va a producir ahora pronto. ¿Este gobierno no va a tener metas para los primeros 100 días, por ejemplo? Estamos trabajando
y el presidente nos ha pedido a los que vamos a tener que asumir funciones de ministro, de planificar los primeros, no metas en cuanto a un decálogo, pero sí planificar los primeros 6 meses, eso de todas maneras. Y nos ha pedido no solamente que planifiquemos los 6 meses, sino que también lleguemos con los equipos armados o muy bien estructurados, no digo completo porque es imposible, al 11 de marzo. El 11 de marzo tiene que no solamente estar el ministro, el subsecretario, el intendente y el gobernador, también cada ministerio tiene que ir buscando su gente para que lleguemos el 11 con la maquinaria ya funcionando, la gente de confianza que tiene que incorporarse al gobierno junto con cada uno de los ministros. Eso nos ha pedido. Y además nos ha pedido, como le decía, un ejes importantes y primeras metas de los 6 meses, donde quede claro cuáles van a ser las prioridades y esas se están conversando con el propio presidente en cada una de las reuniones bilaterales. A mí me toca el próximo martes a las 3:30 con nuestro subsecretario, que es Guillermo Rolando. Nos vamos a reunir con el presidente precisamente para hablar de esto, de las prioridades, de la cartera a nivel de los 4 años, pero también de los primeros 6 meses. Cristian Monkever, ¿se vetó el nombre de Lili Pérez y de Carla Rubilar para estos nombramientos en Renovación Nacional? No, mire, nosotros como Renovación Nacional no hemos vetado a nadie. Y hablemos de las dos personas. Primero, Carla Rubilar, a quien conozco mucho, trabajó muchísimo en la campaña, y además tengo una muy buena amistad y entiendo que sería trabajaría muy bien en el gobierno. Hace bastante rato que viene trabajando de manera coordinada con la coalición, y va a depender del presidente de la República su designación o no. En el caso de Lili Pérez, un tema un poquito más complejo, y eso lo tengo que reconocer yo, sobre todo por todo lo que se vivió durante estos 3 años. Es una senadora que deja el partido, que deja Renovación Nacional y que enfrentó hasta último minuto, sobre todo en una carrera parlamentaria, en una lista por fuera. Uh-huh. Se hace más complejo para Renovación Nacional. Pero finalmente es una decisión del presidente y él la tiene que resolver, él lo tiene que decidir. Nosotros no vamos a hacer una batalla campal por una designación más o una designación menos en este caso, pero que es un tema complejo que le enreda a Renovación Nacional, eso de todas maneras. ¿El diputado electo Mario Desbordes va a ser el próximo timonel de RN en marzo? El 10 de marzo termino yo. Entregamos la presidencia al partido, porque eso se hace ante un Consejo General, porque el Consejo General busca al reemplazante y lo elige, por el tiempo que queda, que es hasta noviembre, hasta el 17 de noviembre. Nosotros tenemos elecciones el 17 de noviembre de este año. Entonces el presidente del partido va a ser desde el 11 de marzo, o sea, desde el 10 de marzo hasta el 17 de noviembre. Mario Desbordes es el nombre que yo quiero que siga, y así lo he dicho. Hay quienes creen que va a ser medio testimonial lo que va a pasar ese marzo para la elección del presidente. Digamos. Usted sabe que en Renovación Nacional a veces se levantaba un candidato y terminaba siendo otro. Es verdad. Así fue la historia de la primera candidatura del presidente Piñera. Tal cual. En mayo del 2004, si no me equivoco. Esa es la del Exocet, ¿no? Claro. La del Exocet a la tabla de flotación. A la línea de flotación. Exactamente. Claro, y que nosotros llevábamos un candidato que era muy distinto, que era Joaquín Lavín. Tal cual. En la mañana, y en la tarde salimos proclamando a Sebastián Piñera. Oye, a propósito de candidatos presidenciales. Pero se va a decidir el día 10, y yo quiero que sea Mario. Creo que había una necesaria continuidad que tiene que haber en esta mesa directiva para que termine, y el 17 de noviembre que se elija por los próximos 2 años a quienes estimen, a Mario o a otro. Nos queda muy poquito tiempo, es más, nos queda 1 minuto y algo. A propósito de candidatos presidenciales, la derecha tiene ambición presidencial por los próximos 8 años, lo han dicho varios de sus dirigentes. ¿Cómo se va a manejar ya no la aparición, ¿no? La administración de candidatos presidenciales en RN? Por lo pronto, Manuel José Sandón, Felipe Kast por otro lado, y la Unión Demócrata Independiente, que ha dicho que ya en marzo va a iniciar el proceso de búsqueda de candidatos presidenciales, cuando todavía el gobierno ni siquiera parte. No, y más los ministros que vayan saliendo. Más los ministros que vayan saliendo. De hecho, hay quienes creen que Cristian Monkever va a durar poco en vivienda y ligerito va a pasar al comité político, por ejemplo. Oiga, a mí me encanta vivienda, así que no me condene lo otro. Pero ¿cómo se administra tanto candidato presidencial y tanta ambición presidencial? Afortunadamente apareció el verano, y eso hizo que las figuras que se proyectan para adelante estén en una segunda línea. Claro. Pero eso se nos va a aparecer en marzo, de todas maneras, y marzo va a traer no solamente la instalación del gobierno, sino que también los liderazgos internos. Lo primero, ¿cómo se administra? Cumpliendo roles. Quienes están con esas ganas, uno tiene que buscarle roles y funciones, tiene que tener complicidad con el gobierno, complicidad con los ministros, que a lo mejor sean voceros en algunas determinadas materias, que ayuden a buscar acuerdos dentro del Congreso.
y con eso me refiero a Andrea Lamán, a Felipe Cas, me refiero al propio Manuel José Sandón, que son 3 figuras que están en el Senado, que pintan perfectamente para ser candidatos presidenciales, pero que tienen que tener roles y tener cierta complicidad con el gobierno. O sea, administrar ese liderazgo en beneficio de alguna manera del gobierno. Absolutamente. Y segundo, pedirle generosidad, y se lo hemos dicho, a ellos para que esta carrera presidencial no la lancen en abril de este año, sino que se ponga freno de mano hasta las elecciones municipales, que faltan 3 años, y dejemos que este gobierno se despliegue. Y eso lo han conversado con ellos, sí, así de textual, digamos. Así de claro, y hay que mantener, bajar la ansiedad, pero eso no significa que se fondeen por ningún motivo. Yo voy a ser el primero en inflar y en insuflar lo más posible a quienes tengan buena evaluación en todas las encuestas y ayudarlos a que les vaya bien. Pero de ahí a que se autodenominen o la gente los empiece a denominar candidato presidencial para la próxima, es mucho. Diputado Cristian Monkever, presidente de Renovación Nacional, futuro ministro de Vivienda, muchísimas gracias por esta conversación con lo que queda el día. Encantado. Y los felicito por los nuevos... No había venido nunca. No, lo que pasa es que siempre hablamos por teléfono. Sí, pues había una deuda que pagar ahí. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes.